yo les voy a dejar, yo les voy a colocar ¿cómo se llama? La presentación, porque cuando comenzamos la clase no comencé a grabar, pero voy a empezar a grabar a partir de la resolución de los circuitos, ¿okay? Me disculpan eso. A partir de cómo se resuelven los circuitos, ahí es donde voy a empezar a grabar la clase. Vamos a poner aquí la... Ok, están viendo ahí están viendo la hoja donde dice se conectan 3 Correcto. ¿Ah? Sí. Sí, sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí se lee. Correcto, sí, se ve bien. Ok. Excelente. Entonces, fíjate, aquí tenemos un problemita, ¿verdad? Un problema tipo, se conectan 3 resistencias en serie de 10 ohmios, 5 ohmios y 6 ohmios a una fuente de alimentación, o sea, a una pila. La caída de tensión en la resistencia de 5 ohmios es 5 voltios, es decir, el voltaje que pasa por la resistencia de 5 ohmios son 5 voltios. Y se pide calcular la tensión que hay en la fuente. Okay. Aquí vemos cómo se dibuja el circuito. Tenemos 3 resistencias en serie, una de 10 ohmios, una de 5 ohmios y una de 6 ohmios. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Nos está indicando que la resistencia 2, ¿verdad?, tiene una caída de tensión de 5 voltios, es decir, pasan 5 voltios por esta resistencia. Nos pide calcular cuánto es el voltaje de la fuente. Entonces, lo primero que tenemos que saber aquí es que el voltaje de un circuito en serie es igual, ¿verdad?, a la suma de los voltajes que hay en cada uno de sus elementos. Tenemos una resistencia de 10, 5 y 6 ohmios. Es decir, que el voltaje que hay en R1 más el voltaje que hay en R2 más el voltaje que hay en R3 es igual al voltaje total. Pero sucede que solamente tengo el voltaje de R2. ¿Cómo calculo el voltaje en R1 y el voltaje en R3? Okay. Yo sé que el voltaje en R1, ¿verdad?, es igual a la corriente que pasa por la resistencia R1, ¿verdad?, multiplicado por el valor de la resistencia. Pero tampoco tengo la corriente. Sé que la corriente que hay en R1 es igual a la corriente que hay en R2, que es igual a su vez a la corriente que hay en R3, porque eso es un circuito en serie. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, que las corrientes que fluyen en cada resistencia es la misma que la corriente total, ¿verdad?,
me piden calcular el voltaje total. Puedo calcular el voltaje en R1. Les pregunto, ¿puedo calcular voltaje en R1? Disculpe, profe, se refiere al voltaje que se pierde en la resistencia 1. Sí, o sea, tengo este circuito, ¿verdad? Véanlo así, mírenlo aquí, tengo el circuito. No tengo las corrientes. Me están pidiendo calcular el voltaje total, ¿verdad? Y los únicos datos que tengo son los valores de la resistencia y el voltaje que pasa por la resistencia R2. Yo sé, por análisis de circuito, que la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por R2 y es igual a la corriente que pasa por R3. Okay. Es decir, que si yo calculo la corriente que pasa por cualquiera de las tres resistencias, estoy calculando la corriente total. ¿Correcto? ¿Lo están viendo? Correcto. Sí, okay. Correcto, lo entiendo. Ajá, entonces yo puedo calcular la corriente en R1. Sí, al calcular la corriente en R2, que es donde tiene el valor de la resistencia y el voltaje, aplicando. Muy bien, correcto, ¿verdad? R2 es el que me está dando el valor del voltaje. Y entonces ya tengo los dos parámetros, ¿verdad? Tengo dos parámetros de 3 de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Y el único elemento donde me están dando el valor de voltaje y el valor de la resistencia, pues es en R2. Entonces yo voy a calcular la corriente que fluye por R2. La corriente que fluye por R2 es igual al voltaje en la resistencia 2, que son 5 voltios, sobre el valor de la resistencia 2, que son 5 ohmios. Aquí puse amperes. Tuve un error aquí que aquí no es amperes, sino es ohmios. ¿Ok? Entonces, 5 voltios sobre 5 ohmios es igual a 1 ampere. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a 1 ampere. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 ampere pasa por R1 y 1 ampere pasa por R3. Que la corriente total del circuito es igual a 1 ampere. Si la corriente total es igual a 1 ampere y puedo calcular la resistencia total, porque tengo el valor de las tres resistencias, aquí tengo 10 ohmios más 5 ohmios más 6 ohmios, ¿verdad? Puedo calcular entonces el voltaje total. También lo puedo calcular, ¿verdad?, en cada una de las resistencias. Aquí lo hice en cada una de las resistencias. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia. Es decir, 1 ampere por 10 ohmios. Entonces en la resistencia 1 pasa 10 voltios. Aquí hay 10 voltios. Y en la resistencia 3, ¿verdad?, multiplico la corriente de la resistencia 3, que es 1 ampere, lo multiplico por el valor de esa resistencia, que son 6 ohmios, y en total me da que el voltaje de la resistencia 3 es 6 voltios. Ahora, teniendo los voltajes en cada una de las resistencias, ¿verdad? Dice los voltajes en resistencias en serie es igual a la sumatoria de los voltajes en cada resistencia. Entonces, aquí tengo
la resistencia R1 que vale 10 voltios, la resistencia R2 que vale 5 voltios y la resistencia, el voltaje en R3 es 6 voltios. La resistencia total es la suma de los tres voltajes. Entonces, el voltaje total de este circuito es 21 voltios. Esto es el análisis de un circuito serio. Sencillo, ¿no? ¿Comprendieron esta Sí, parte? sí, se comprendió. Sí, se ve bastante sencillo. Okay. Este es el serio. Okay. Y otra forma de calcularlo, ya como le dije, tenemos el valor de las tres resistencias. Quiere decir que la resistencia total es igual a 10 más 5 más 6, que es 21 ohmios, y la corriente es igual a 1 ampere. Entonces el voltaje es igual a corriente por resistencia. 21 ohmios por 1 ampere es igual a 21 voltios. Dos formas de resolverlo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver aquí un ejercicio de un circuito en paralelo. Tenemos aquí tres resistencias conectadas en paralelo. Vean aquí que la corriente fluye del negativo. Cuando llega al nodo B, una parte se va a la resistencia de 12 ohmios, otra parte se va a la resistencia de 4 y otra parte se va a la resistencia de 6 ohmios. Entonces, eso es lo que nos indica que este circuito es un circuito paralelo. ¿Qué nos piden calcular aquí? Nos piden calcular la resistencia que hay en el nodo AB, la resistencia que hay en todo, en este arreglo de resistencias en paralelo, la potencia total, la corriente que hay que pasa por R1, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3. Ya este ejercicio tiene un poquito más de sazón. Vamos a comenzar. Primero, tengo los valores de las tres resistencias. Eso quiere decir que yo puedo calcular la resistencia equivalente o la resistencia que hay de A a B, que es el primer dato que me están pidiendo. Como es un circuito en paralelo, esto es igual a la suma, la resistencia AB, el inverso de la resistencia AB es igual a la suma de los inversos de R1, R2 y R3. ¿Okay? Aquí tengo el inverso de RAB es igual a la suma de los inversos de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. R1 vale 12 ohmios, R2 vale 4 ohmios y R3 vale 6 ohmios. Aquí sacamos mínimo común múltiplo de 12, 4, 6, me da 12. Aplicamos aquí operaciones con fracciones. 12 entre 12, 1, por 1, 12 entre 4, 3, por 1, 3, 12 entre 6, 2, por 1, 2, entonces sería 6 sobre 12. Simplifico la fracción y me queda que la resistencia AB es igual a 2 ohmios. ¿Okay? Porque me está diciendo que el inverso de RAB, este es el inverso de RAB, pero me están pidiendo es RAB, no su inverso. Entonces, esta fracción que está aquí la tengo que invertir. Y al invertirla me queda que es igual a 2 ohms. Es decir, la resistencia AB para este circuito es de 2 ohms. Entonces, ya tengo mi resistencia equivalente. Ahora voy a calcular la corriente total.
¿Por qué calculo la corriente total? Porque primero que tengo el valor de la fuente, el voltaje total, y ahora acabo de calcular la resistencia total. Necesito saber la corriente total para empezar a calcular la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, la corriente total es igual al voltaje total, que es 12 voltios, sobre la resistencia total, que es igual a 2 ohmios. La corriente que pasa por todo el circuito es de 6 amperes. Ahora vamos a ver cuánto es la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Como estamos en paralelo, el voltaje que pasa por la resistencia R1 es igual al voltaje que pasa por la resistencia R2 y es igual al voltaje que pasa por la resistencia R3, que a su vez es igual al voltaje total. Es decir, por la resistencia R1 pasan 12 voltios, por la resistencia R2 pasan 12 voltios y por la resistencia R3 pasan 12 voltios. Entonces, teniendo el voltaje en cada una de las resistencias y teniendo el valor de la resistencia, puedo calcular la intensidad en cada resistencia. La resistencia R1, perdón, la corriente en la resistencia R1 es igual a los 12 voltios de la fuente sobre el valor de la resistencia R1, que son 12 ohmios. Entonces, por la resistencia R1 circula 1 ampere. Hacemos lo mismo con la resistencia R2, ¿verdad? La corriente que pasa por esa resistencia es igual a 12 voltios sobre el valor de esa resistencia, que son 4 ohmios. Por la resistencia 2 pasan 3 amperes. Y por la resistencia R3, ¿verdad? Los 12 voltios que hay sobre la resistencia R3, sobre el valor de la resistencia, es decir, que por la resistencia R3 circulan 2 amperes. Veamos algo aquí. En un circuito paralelo, las corrientes, la corriente total es igual a la suma de las corrientes en cada uno de sus elementos, ¿ok? Nosotros habíamos calculado aquí que la corriente total es igual a 6 amperes. Es decir, que la suma de la corriente R1 más la suma de la corriente R2 más la suma de la corriente en R3 debe ser igual a 6 amperes. Vamos a ver. R1, 1 ampere, más R2, 3 amperes, son 4, más R3, 2 amperes, son 6. O sea que eso nos indica a nosotros que vamos por buen camino. Nuestros cálculos hasta ahora están correctos. Ahora calculamos la potencia total. La potencia total, aplicamos la fórmula de ley de Ohm para potencia, decimos que el voltaje total por la corriente total es igual a la potencia total. Tenemos el voltaje total, que son 12, por la corriente total, que son 6 amperes, y nuestra potencia total en este circuito es de 72 vatios. Ya vimos cómo calculamos la resistencia equivalente, la potencia total y las corrientes en cada resistencia en un circuito paralelo. ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Pregunta? Profesor, aquí yo no sé resistencia equivalente, disculpe. ¿Cómo es la cosa? El nombre que usted le da a la resistencia total, ¿por qué lo llama resistencia equivalente? Ah, bueno, eso es una forma también de decirle a la resistencia total en un circuito, pero resistencia equivalente. Cuando uno está resolviendo un circuito que necesita minimizarlo, simplificarlo,
llevarlo solamente a una sola resistencia, esa resistencia se le llama equivalente, y la resistencia equivalente no es más que la resistencia total del circuito. Se le llama también resistencia equivalente. Bueno, Okay. Eso es un término que utilizamos los ingenieros electricistas y los ingenieros electrónicos cuando estamos viendo análisis de circuitos, estamos viendo otras formas de analizar circuitos. Por ejemplo, en física vemos ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Y cuando tú eres de qué especialidad, de qué carrera, Electricidad. Electricidad, ya comenzaste a ver electricidad 1. Correcto. Ajá, ya está, ya viste lo que era teorema de Thevenin. Correcto. Ajá, ¿cómo le llaman a esa resistencia total? Cuando tú estás calculando Thevenin, necesitas convertir un circuito macro en un circuito más pequeño, ¿verdad? Tienes que convertir todo en un circuito con una sola batería, con una sola resistencia y con una sola por intensidad. eso. Yo lo había entendido que era como una resistencia que uno utiliza para que equivaldría en el caso que yo tuviera que reemplazar todas las que están, ¿qué resistencia me permitiría a mí o me equivaldría por esa misma resistencia que está en el circuito? Claro, si tú tienes un circuito con 3 resistencias y haciendo los cálculos, ¿verdad? Te dice que la resistencia, las 3 resistencias que tienes allí en una resistencia equivalente, te da un valor. En este caso, como nos dio aquí en el ejercicio, ¿verdad? Nuestra resistencia equivalente fue de 2 ohmios. Si tú haces un circuito con una resistencia de 2 ohmios y con una pila de 12 voltios, la corriente total va a ser igual, va a ser la misma. No hay variación. Entonces se le llama resistencia equivalente o resistencia total, como o resistencia AB, porque no hay más resistencia. En este caso, aquí no hay más. Te está pidiendo el valor total de la resistencia, el valor de la resistencia que hay en los puntos A y B. Ok, correcto, entendí. Cuando vamos a, bueno, de aquí en adelante voy a decirle resistencia total. Que bueno, la costumbre de cuando uno simplifica. No, está bien, por eso quiero utilizar ese término, profesor. Oye, Okay. ¿me escuchó? Sí. Ya Tranquilo. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos aquí a ver un ejercicio donde están las dos configuraciones. Hay resistencias en serie y hay resistencias en paralelo. Es este circuito que tienen aquí ahorita en pantalla. Si ustedes ven aquí, tenemos una batería de 24 voltios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Entonces, ¿cómo determinar qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo? Eso es lo primero que tenemos que ver antes de empezar a resolver el circuito. Saber quiénes están en serie y saber quiénes están en paralelo. Entonces, vemos aquí, sale la corriente, ¿verdad? Vamos a seguir haciéndolo desde el negativo, aunque podemos hacerlo también desde el positivo. Ahí existen el flujo de la corriente, de acuerdo a la historia que les comenté, que al principio se pensaba que el flujo iba de más a menos, pero después se descubrió que iba de menos a más. Hizo que,
para a nivel de cálculos se utilizara la teoría convencional, que dice que la corriente va de más a menos, pero la teoría realista es que la corriente va de menos a más. Okay. Entonces, vamos aquí de menos, sale nuestra corriente y llega al nodo o al punto E. ¿Ok? Esa corriente sube hacia la resistencia 2 y parte de esa corriente, o sea, una parte sube a la resistencia 2 y otra parte sigue hacia la resistencia 5. Es decir, que esta resistencia con respecto a esta resistencia, ¿verdad?, están en paralelo. Ahora bien, la resistencia por aquí, la corriente sigue subiendo, ¿verdad? Aquí hay dos resistencias en paralelo. Quiere decir que la corriente se divide en dos. Una parte de la corriente viaja hacia la resistencia R3 y otra parte de la corriente viaja hacia la resistencia R2. ¿Ok? La resistencia 5 con respecto a la resistencia R3 y R4 por separado están en paralelo. Pero si vemos la resistencia CD, o sea, la resistencia total en los puntos C y D, si calculamos estas dos resistencias, ¿verdad?, esa resistencia que nos va a dar, producto de calcular R3 con R4, esa resistencia que nos da allí va a estar en serie con R5. No sé si me están siguiendo. O sea, la resistencia R5 con respecto a R3 y con respecto a R4 de manera separada, ¿verdad?, están en paralelo, ¿ok? R5 está en paralelo con R3 y R5 está en paralelo con R4. Pero si sacamos un equivalente entre R3 y R4, esa resistencia equivalente o esa resistencia total R3, R4 va a estar en serie con R5. ¿Me captan eso allí? Sí, correcto. Ok. Entonces, la corriente sale de aquí del punto C, va al punto B y se vuelve a bifurcar aquí, ¿verdad? Una parte de la corriente va a R2 y otra parte de la corriente va a R1. Entonces, conclusión. Todas las resistencias están en paralelo, menos, ¿verdad?, menos R5 con la equivalente CD. O sea, esta resistencia que está aquí con el total de estas dos resistencias están en serie. Todo lo demás está en paralelo. Y ya sabiendo eso, entonces ahora sí podemos comenzar a hacer el análisis del circuito, empezar a hacer los cálculos. Perdón, ya hicimos el análisis, ahora vamos a hacer los cálculos. Nunca se pongan a hacer cálculos sin primero analizar el circuito. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el circuito? Sacar una resistencia total y una corriente total. Generalmente en un circuito serie paralelo, para sacar una corriente total hay que sacar las corrientes en cada una de las resistencias. O sea que este problema está un poquito más completo que los dos anteriores. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se empiezan a hacer circuitos equivalentes. Esos circuitos equivalentes son producto de la reducción de los circuitos paso a paso. Vamos a comenzar por el lado derecho del circuito. Es decir, vamos a empezar
a sacar resistencias equivalentes desde el lado derecho, desde la malla esta CD. Si yo calculo aquí la resistencia CD, son dos resistencias que están en paralelo, ¿verdad? Calculo el paralelo de esas resistencias. Esto significa R3 y estas dos barras significa que están en paralelo, o sea, la resistencia R3 en paralelo con R4. Calculo mi resistencia en el punto CD, ¿verdad? Y esa me da un valor 1,5 ohms. Aquí vean esto. Para calcular la resistencia R3 y R4 que estaban en paralelo o que están en paralelo, apliqué esta fórmula matemática, que es R3 por R4 sobre R3 más R4. Entonces me preguntarán, profe, ¿qué pasó con los inversos? Usted nos dijo que para calcular resistencias en paralelo, ¿verdad?, era igual a la suma de los inversos. Es correcto. Pero matemáticamente hablando, si yo tengo voy a calcular dos inversos, ¿ok? La suma de dos inversos, yo lo puedo calcular multiplicando los denominadores y dividiéndolos por la suma de ellos mismos. Es decir, aquí nos daría, ¿verdad?, 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Eso, como son dos, eso es solamente cuando son dos resistencias, más nada. Con tres resistencias esto no aplica. Cuando son dos resistencias, lo que voy es a sumar, voy a multiplicar las dos resistencias y después la voy a dividir entre la suma de esas mismas dos resistencias. Esto solamente, vuelvo y les repito, esto solamente se aplica cuando hay dos resistencias. Cuando hay más de dos, sí tenemos que utilizar la suma de los inversos. Si ustedes a esto le aplican, en vez de la multiplicación sobre la suma, aplican inversos, le va a dar igual, 1,5 ohms. Entonces, aquí calculamos, en este circuito, calculamos CD, la resistencia CD, y nos dio una resistencia, vamos a decirlo así, una resistencia equivalente CD, cuyo valor es 1,5 ohms. Estas dos resistencias valen las dos juntas 1,5 ohms. Entonces me queda, ¿verdad? Ya eliminé el paralelo. Me queda entonces mi resistencia R5 con el resultado de la resistencia equivalente CD, mi resistencia 1 y mi resistencia 2. ¿Okay? En este circuito, ¿qué es lo que veo yo aquí? Que tengo dos resistencias en serie, R5 y RCD. Entonces, voy a seguir simplificando el circuito. Estas dos resistencias en serie es igual a la suma de R5 más RCD. R5 vale 2,5 y RCD 1,5. Es decir, que aquí voy a tener una resistencia total de 4 ohms. Aquí en esta rama. ¿Okay? En esta rama del circuito tengo 4 ohms. Entonces me queda aquí mi resistencia RCD5. Aquí voy a tener mi resistencia R2 y aquí mi resistencia R1. Y voy a seguir simplificando. La idea es llevar el circuito, a su mínima expresión. A tener solamente una resistencia, un voltaje y una corriente. Entonces, sigo simplificando. Aquí tengo una malla con dos resistencias que están visiblemente están en paralelo, que es R2 y RCD5. Entonces, la resistencia
paralelo R2 RC de 5 es igual a R2 vale 4 ohmios, RC de 5 vale 4 ohmios, ¿verdad? 4 por 4 sobre 4 más 4, que es igual a 2 ohmios. Entonces aquí tengo una resistencia, vamos a decirlo así, parcial, que vale 2 ohmios y me queda mi resistencia R1. Mira cómo voy reduciendo el circuito. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Dos resistencias en serie. R1 con esta resistencia parcial que tengo aquí, que vale 2 ohmios. Como tengo una resistencia, como tengo dos resistencias en serie, la sumo. Esta vale 6 ohmios, esta vale 2. Quiere decir que tengo una resistencia total en todo el circuito de 8 ohmios. Tengo una pila de 24 voltios y yo aquí lo primero que puedo calcular es la corriente total. La corriente total es igual al voltaje total, que son 24 voltios, sobre la resistencia total, que son 8 ohmios. La corriente total es igual a 3 amperes. 24 voltios sobre 8 ohmios, 3 amperes. Entonces ya tengo corriente total, voltaje total, resistencia total. ¿Okay? Vamos a calcular ahora las corrientes en cada una de las resistencias. Si voy a calcular la corriente en la resistencia R1, en esta resistencia R1, me voy a ir para el circuito número 4. Este circuito que tengo aquí. La corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por esta resistencia parcial. Si estas dos resistencias están en serie, quiere decir que la corriente total es igual a la corriente R1, que es igual a la corriente de la resistencia parcial. Es decir, que la resistencia en R1 es igual a 3 amperes. Igual, el voltaje en R1, ya teniendo la corriente R1, es igual a la corriente en R1 por la resistencia 1. Entonces el voltaje en R1 es igual a 18 voltios. Y el voltaje en la resistencia parcial, que es el voltaje en esta resistencia, ¿verdad?, es igual a la corriente de la resistencia parcial, que son 3 amperes, por el valor de esa resistencia, que son 2 ohmios. Entonces el voltaje en la resistencia parcial es igual a 6 voltios. Ok, ahora vamos a calcular la corriente en la resistencia 2. La corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 2. El voltaje en R2, ¿verdad? Como estas dos resistencias están en paralelo, los voltajes son iguales. El voltaje en la resistencia 2 es 6 voltios sobre el valor de la resistencia 2, que es igual a 4 ohmios. La resistencia 2 es igual a 1.5 amperes. Ahora nos vamos a calcular ahora la corriente que hay en la resistencia en RC, en esta resistencia que está aquí, en la resistencia RCD 5. ¿Okay? La corriente en la resistencia RCD 5 es igual al voltaje en la resistencia RCD 5 sobre la resistencia CD5. O sea, 6 voltios sobre 4 ohmios. Esto nos da
1,5 amperes. ¿Por qué estamos calculando esto? Porque estamos calculando la corriente que pasa por estas dos resistencias. ¿Ok? La corriente que pasa por la resistencia RCD y la corriente que pasa por la resistencia 5. Si la resistencia RCD5 es igual a 1,5 amperes, podemos deducir, ¿verdad?, que la resistencia, que la corriente que pasa por RCD es igual a 1,5 y la corriente que pasa por R5 es igual a 1,5 amperes. Fíjate como ya vamos calculando las diferentes corrientes y muchas de ellas, después de los cálculos, hacemos los análisis de acuerdo a la configuración del circuito. Entonces, el voltaje en la resistencia CD es igual a la corriente CD, que ya la acabamos de calcular, por la resistencia CD, que nos la da el problema, y el voltaje en CD es 2,25 voltios. Estas dos resistencias están en serie, quiere decir que sus voltajes es igual a la suma de los dos. Y esa suma, este voltaje total debe ser igual al voltaje de la fuente, porque estos dos están en serie, pero a su vez están en paralelo con esta resistencia. Entonces, el voltaje CD me dio 2,25 voltios. Para calcular V5, lo que tenemos que multiplicar es la corriente que pasa por la resistencia CD, porque es la misma que pasa por V5, por la resistencia 5. Entonces, el voltaje en la resistencia 5 es igual a 1,5 amperes por 2,5 ohmios. Entonces, voltaje en la resistencia 5, 3,75 voltios. Si sumamos este voltaje, este es el voltaje de la resistencia CD, el voltaje de aquí de CD con el voltaje de R5, nos da, ya vamos a ver aquí, 2,25 más 3,75 nos da 6 voltios. ¿Okay? Y 6 voltios es el voltaje de la resistencia parcial. ¿Okay? O sea que vamos bien en el circuito. Vamos bien con los cálculos. El voltaje en la resistencia CD, como está en paralelo con la resistencia 3 y como está en paralelo con la resistencia 4, es igual. Es decir, que el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 4 es igual al voltaje en la resistencia CD, que es 2,25 voltios. Entonces, como ya tenemos el voltaje en la resistencia 3, podemos calcular la corriente en la resistencia 3. Y la corriente de la resistencia 3 es igual al voltaje en esa resistencia sobre el valor de la resistencia 3, 2,25 voltios sobre 6 ohms. La corriente que pasa por la resistencia 3 es 0,38 amperes, de acuerdo a este cálculo de la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm para el cálculo de I3. Y aplicando la ley de Ohm para el cálculo de I4 o la corriente de la resistencia 4 es igual al voltaje que hay en R4 sobre el valor de R4. I4 es igual a 1,13 amperes. ¿Okay? Estamos hablando de la resistencia 3 y la resistencia 4. Vamos a subir un momentito a ver las. Aquí tenemos resistencia 3 y resistencia 4. ¿Okay?
Y aquí, bueno, ya terminamos nuestro análisis de este circuito serie paralelo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, se entiende pues, bastante. Lo único que hay que tener cuidado con el análisis, pues, porque si analizamos mal, los cálculos estarán malos. Ah, no, sí, claro. Si ustedes calculan una resistencia que está en paralelo como serie, pues ya olvídense. Ya ahí Pero el resto, profe, se entiende todo. Ok. Entonces, bueno, ya podemos dejar la clase hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos en la próxima semana vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff, que también son análisis de circuitos resistivos, pero es otra forma de Kirchhoff se utiliza cuando por los análisis de ley de Ohm no podemos calcular el valor de una corriente o de un voltaje. Entonces aplicamos el análisis de Kirchhoff. Son dos leyes. Pero bueno, eso lo dejamos Y para después de eso, usted subirá el examen que vamos a realizar. Exactamente. Después que veamos Kirchhoff, viene la evaluación. Ok, excelente, profe, muy bien. Ya todo bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo fino? Joya, bien. profe, excelente. Ok, bueno muchachos, entonces si no hay más nada, entonces nos vemos la próxima semana. Yo les estaré avisando la hora, el día y la hora, y después de la próxima clase, entonces sí ya van a tener su asignación. ¿Ok? Sí, profe, excelente, gracias. Que tenga feliz día, profe. Dale, pues feliz día.